nos vamos a ir a hablar de Olmedo López. Aunque pareciera que el señor Olmedo López, quien justamente en este momento está en una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos cometidos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, parece que él está logrando ese acuerdo con la Fiscalía y tiene toda la intención de responder por todos los delitos que cometió en la entidad de gestión del riesgo, pues hay otra denuncia que extrañamente está congelada en el tiempo a pesar de que fue radicada en la Fiscalía General de la Nación en el año 2019, antes de que Olmedo López fuera nombrado como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y esta denuncia que en el 2024 volvió a salir a la luz pública justamente por el escándalo de los carrotanques, pues no ha pasado nada con ella y yo quiero que escuchemos a esta persona que es víctima de otro de los irregularidades que habría cometido Olmedo López desde sus inicios, porque es que al parecer la corrupción no solo se da en una entidad, sino como que es un tema que va evolucionando de acuerdo a los puestos en los que usted está siendo nombrado. Y justamente quiero que saludemos al señor Carlos Mario Zapata. Él era un ex amigo de universidad del señor Olmedo López, también fue ex socio y hoy nos va a explicar aquí detallado cómo fue esa forma en la que Olmedo López habría sacado de una empresa privada 300 millones de pesos para entregarla a la Colombia Humana para apoyar la candidatura del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. Así que, don Carlos Mario, gracias por estar con nosotros en W Radio Investiga. Muy buenas tardes, Paula. Claro que sí. Bueno, me alegra que lo escucho y lo veo bien. No tenemos problemas de señal a pesar de la lluvia y todas las situaciones que estamos enfrentando hoy. Bueno, don Carlos, tenemos aquí el espacio esta mañana. Nosotros hicimos como un anticipo con Julio Sánchez Cristo en la mañana, pero aquí queremos contarles cómo fue la historia. Usted conoce a Olmedo López desde la universidad. Luego crean una empresa juntos, una empresa llamada Practimax, dedicada a los temas de aseo. Y esta empresa, don Carlos, es la que prácticamente le permite a Olmedo López llegar a la política. ¿Es así? Sí, es correcto, Paula. Como lo he manifestado en varios espacios, surge un proyecto productivo bastante interesante, del cual se desprenden varias unidades de negocio y fuimos fortaleciendo un proyecto de llegar a la economía popular, brindando soluciones alternativas con productos sustitutos, especialmente en aseo, pero posteriormente incursionamos en otras líneas y era un bonito proyecto, muy próspero. Llegamos a vincular a nivel nacional más de 120 empleos, llegamos a generar más de 120 empleos directos con presencia en las principales ciudades de Bogotá, Medellín, Antioquia y en el eje cafetero. Era un proyecto bastante interesante, fruto de ese crecimiento. Buscamos en el tema del microemprendimiento, buscar la financiación, buscar el apoyo. Sentíamos que nosotros como líderes de esto podíamos tocar puertas donde podríamos generar espacios y buscar políticas que permitieran el desarrollo del microempresariado. Y en ese sentido, pues, era una bonita misión y visión de la compañía. Entonces, bueno, tenían ustedes, eran, entiendo, 4 socios, empiezan con este buen proyecto, como usted lo dice, un emprendimiento universitario, pero entonces, ¿en qué momento se desfigura esto? Porque entiendo que ustedes estaban de acuerdo con que también la empresa fuera como ese trampolín para incursionar a algunos de ustedes en política, pero ¿en qué momento se da esta ruptura, don Carlos? Pues más que fuera la intención de que la empresa fuera el trampolín, buscamos ganarnos un espacio en la política y definimos que por las ocupaciones el llamado era este señor, el llamado a ocupar ese espacio era este señor y empezamos a trabajar, incursionamos en el Polo Democrático Alternativo, del cual es mi partido y hago parte de este proyecto de gobierno, porque una cosa son el comportamiento y conductas del individuo, otra cosa es mi visión política. En eso soy claro.
ganamos esos espacios y empezamos a actuar. Pero lo que te decía, el comportamiento individual, el ser humano, pues se deja distraer y empieza a percibir que tiene poder, y ese poder acompañado de un exceso de confianza por parte nuestra a raíz de nuestras propias actividades, la junta directiva empieza a percibir que hay un comportamiento y conducta individual que iba en contravía de lo que habíamos trazado. Entonces, a ver si entiendo bien. Entonces empiezan ustedes bien con esta sociedad en donde estaba Olmedo López, estaba su hermano, estaban otros integrantes allí y el negocio iba bien, pero en algún momento se descarriló la situación y Olmedo López empezó a actuar es a favor de otros y no de la empresa, si entiendo bien. El problema voy a lo mostrar en Bogotá. Claro, al ganarlos los espacios, a llegar a Bogotá, a la dirección nacional del partido, empezamos a trabajar campañas, acompañamos a Clara López a la presidencia y tuvimos una representación bastante interesante dentro del partido. Ya empiezan a tomarse, ya él empieza con unas conductas individuales, donde ya la empresa a la luz pública no era una sociedad, sino que era la empresa de él. Y en ese sentido empieza él a generar ciertas confianzas. ¿Pero el mayor porcentaje de la empresa o todos tenían por igual? ¿Cómo era el porcentaje? Pues empezamos en un porcentaje igual, pero a raíz de que el hermano y él hacían el 70%, yo tenía el 33%, me veía yo involucrado como minoría. Posteriormente llega un compañero que pasa a ser el gerente y absorbe otro 10% de acciones, pero al final del ejercicio, reitero, Paula, por nuestras ocupaciones, yo he trabajado en la empresa privada continuamente, entonces yo era más bien un socio pasivo, un socio capitalista, y eso me veía a mí vulnerado al comportamiento y conducta y a las decisiones que ellos tomaban, que no eran a la luz pública, sino que tomaban las decisiones ellos y uno pensaba que estaba obrando bien. Y resulta que cuando ya empieza a verse ese detrimento económico, empezamos a percibir que era que la desviación de recursos ya se había vuelto un hábito. Ya se había vuelto un hábito. Listo, entonces usted al comienzo sí había una autorización por parte de los socios para utilizar algunos recursos de Practimax para el tema del Polo Democrático, ¿cierto? Al comienzo sí estaban ustedes de acuerdo. No estábamos de acuerdo de forma directa, solo que éramos permisivos y planteábamos de que si había un tema de movilización, un viático a Bogotá, como teníamos sede en la ciudad de Bogotá, entonces digamos que ahí se camuflaban las cosas, por decirlo así, pero el tema oficial nunca se dio por un tema de ética y de transparencia. Poníamos en contexto de que si él tenía que ir a Bogotá a un tema político, pues con los viáticos de la compañía, pero exigíamos que él tenía que ir a hacer un trabajo societario. Y en ese sentido, encontramos que la empresa pasa a ser un segundo plano porque primero era la actividad política de él.